Bendito Padre Dios, te damos muchas gracias por tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, que nos tiene aquí reunidos el día de hoy. Te damos gracias porque el hermano José ya está mejor, ya puede seguir haciendo tu obra, Señor, enseñándonos, instruyéndonos en justicia, redarguyéndonos por medio de tu palabra, Señor. Te rogamos por su vida, por su salud, por su familia, para que tú les bendigas, Señor, grandemente. Te pedimos así también por los oyentes para que nos guíe, Señor, en esta noche. Te pedimos, Padre Santo, para que nos ayudes a apartarnos del mal, para que nos ayudes a estar cerca tuyo, Señor, unidos de un mismo sentir. Te queremos pedir, Señor, por los enfermos, por las personas que no tienen a Cristo en su vida, Señor. Te pedimos por todos ellos para que los bendiga, Señor. Te damos muchas gracias nuevamente por todas las cosas. Te pedimos para que tú guíes al hermano en esta reunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor, amén. Muy bien, vamos a continuar entonces en Gálatas. Vamos a leer desde el verso 14 del capítulo 5 en adelante. Gálatas 5:14 dice así: Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta ahí nomás la lectura. Entonces, lo que hemos estado viendo aquí en Gálatas está relacionado con aquellos que estaban procurando persuadir, inducir a los creyentes en Gálatas a no solamente sentir o estar bajo la suficiencia de la obra del Señor, sino también ellos poner su granito de arena, podemos decir, y guardar la ley, circuncidarse y guardar la ley, diciendo ellos que era necesario para la santificación, para la perfección. Entonces, ese era el tema que estaba entrando aquí en Gálatas, a través de los judaizantes o de los falsos maestros, enemigos de la verdad, y probablemente también falsos hermanos, como lo expresa él aquí en Gálatas, y siervos de Satanás, como lo expresa ya en 2 Corintios, lo cual podríamos llegar a la conclusión que probablemente muchos de ellos no eran del Señor. Habían aceptado a Cristo como Mesías, pero probablemente no habían recibido al Señor por la fe, y por eso que todavía estaban ellos en esa circunstancia, aunque también podría ser en todo tiempo, tanto en aquel tiempo como ahora, que creyentes puedan ponerse bajo un sistema legal pensando que también es necesario, aun siendo hijos de Dios, que pueda ser necesario para la santificación, para la purificación, para poder llevar una vida más adecuada, lo cual en realidad es un error porque esto solamente llevaría
a una vida establecida o guiada, o darle la oportunidad a la naturaleza carnal para que se manifieste, como lo vamos a ver aquí. Al finalizar el párrafo hasta el versículo 15, vamos a ver los dos versículos primeros, y ahí vamos a tomar el verso 16, que es el verso donde nos correspondería comenzar el estudio hoy. Dice el verso 14: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esa reflexión de amar al prójimo como a sí mismo es una reflexión que tiene que venir del corazón. Ahora, ese potencial por el Espíritu de Dios puede llevarse a cabo, porque el Espíritu de Dios, una de las características de su fruto es el amor. Entonces, por el Espíritu de Dios, amar a su prójimo como a sí mismo es posible. Pero después dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Y esa es la situación bajo la ley. Bajo la ley no, el amor no se manifiesta. Bajo la ley hay solamente contienda, hay discusión, hay disputa, bajo la ley. Entonces dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, es decir, hacer daño, mirad que también no os consumáis, o no seáis destruidos unos a otros. Y eso es la ley. Entonces, por el Espíritu de Dios, el amor es perfeccionado. A través de la palabra, de la comunión con la palabra, el Espíritu de Dios y la obra del Espíritu de Dios en el creyente es perfeccionada, y el amor es perfeccionado. Pero por la ley no. Por la ley hay solo disputa, hay solo discusión, hay solo deseo de consumir, de destruir al otro. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es el hecho de uno sentirse, querer ser mejor que el otro, en vez de amar al otro, es desear ser mejor que el otro, o encontrar todas las cosas que están malas en el otro. Mirar la paja en el ojo ajeno cuando en realidad uno tiene una viga en el suyo. Y eso es la ley. La ley es así. El fruto del Espíritu de Cristo, que es el amor, no hace eso. Ama. Así, reflexionando como yo me amaría a mí mismo. A nadie le gustaría ser dañado o dañarse a sí mismo. Por tanto, si uno no desea ser dañado o dañarse a sí mismo, bueno, lo mismo ha de hacer para con el otro, y eso es amor, considerando al otro como uno mismo. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Por eso ahora viene la función del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es sumamente importante, pero después hace la distinción entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que son totalmente opuestos, pero lo manifiesta, y fíjese que lo hace con mucho detalle, para que nosotros podamos ser sabios y considerar cada una de esas cosas. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros implicados o cercanos a uno de esos detalles que están aquí con respecto a las obras de la carne? Lo vamos a ver en su momento con algún detalle para que podamos entenderlo, ayudarnos a nosotros y también ayudar a los demás, porque la idea del estudio de la palabra de Dios es que nosotros podamos comprender, aprender, pero a la vez poder también enseñar o guiar a otros o ayudar a otros en estos puntos. Entonces el verso 16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí, en la forma en que lo dice, es como si me está diciendo que yo ande en el Espíritu y además no permita que las obras los deseos de la carne sean satisfechos. Pareciera que las dos son órdenes que yo tengo que hacer con el esfuerzo humano, aparentemente. Pero no es así, el sentido es distinto. Entonces, lo primero es básico, es fundamental, y lo segundo es una consecuencia de lo primero. Lo vamos a leer así. Digo pues, andad en el Espíritu. Al andar en el Espíritu, de esa manera no satisfaréis las obras de la carne. Entonces, ¿el punto cuál es? Andar en el Espíritu. Cuando uno anda en el Espíritu, la carne no tiene nada que hacer. Todas sus intenciones, todas sus protestas, todos sus deseos de controlar al hombre, no tiene nada que hacer. Por eso el punto principal aquí es andar en el Espíritu. Y eso hace que uno no permita
que los deseos de la carne sean satisfechos. Bien, vamos a leerlo de una manera un poco más clara. Ahora dice así: digo pues. Cuando dice digo pues, está expresando esto. Lo que estoy diciendo es esto. Lo que está diciendo, especialmente los versículos que leímos al final en cuanto al amor y en cuanto al comerse, hasta llegar a destruirse, es que lo que estoy diciendo es esto. Esto es lo que estoy diciendo, para que lo comprendan. Andad en el Espíritu. Y ese andar es una palabra que tiene que ver con el hecho de la conducción de la vida. Es decir, dejarse conducir. Este es un vehículo que tiene conducción, que tiene un manubrio, por así decirlo. Y lo que está diciendo aquí es que deje ser conducido por el Espíritu, que el Espíritu conduzca este vehículo, este cuerpo, este ser, los pensamientos, la voluntad, todo el ser. El Espíritu tiene la capacidad para eso, por eso el Espíritu afecta, obra en nuestro espíritu y en todo nuestro ser, en todo. Cuando yo lo dejo, obra en todo el ser, en las motivaciones, etcétera, en todo. Entonces dice, andad en el espíritu, es decir, conducir su propia vida, un modo concreto de conducir la vida, controlado e impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a eso, a controlar y a conducir la vida. La única manera de no permitir la intención de la carne es permitir que el Espíritu Santo conduzca la vida, que la controle. A eso ha venido. Dice, digo pues, es decir, lo que estoy diciendo es esto. Andad en el Espíritu. Y la traducción de la segunda parte es esta, es la consecuencia. Podemos decir, y de esa manera, de ningún modo, de ninguna manera, satisfaréis los deseos de la carne. Es decir, de ninguna manera, de ningún modo, realizaréis, la palabra es realizar, cumplir plenamente los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo? Que si yo, lo que me está diciendo es esto, que si yo no me dejo conducir, si yo no constantemente, porque es un presente y es un imperativo, presente significa que es algo constante y imperativo está diciendo que es algo que tiene que ser urgente ahora y constante. Entonces, si yo no dejo ahora de manera urgente y de manera constante, no me dejo conducir por el Espíritu, el, la obra de la carne va a realizar todo lo que desea en mí, todo. Por el contrario, la exhortación del apóstol Pablo es esta. Lo que estoy diciendo es esto, es decir, digo pues, andad en el Espíritu, conducir, dejar conducir su vida, tu propia vida, mi vida, conducir, dice, por el Espíritu Santo, controlar, dejar que sea controlado por el Espíritu Santo. Y de esa manera, de ningún modo, es un doble negativo. Entonces, la palabra es nunca jamás. Es la forma más determinada del enunciado de negativo sobre algo futuro. Es decir, si yo me dejo conducir, me dejo controlar por el espíritu, en el futuro, de ningún modo, de ninguna manera, jamás la carne hará lo que desea. Jamás. Entonces, el negativo más fuerte, doble negativo, con respecto a las cosas que acontecerán. En esa persona, en este caso, si se deja y permite ser controlado y conducido por el Espíritu. Qué tremenda confirmación, afirmación de esta. Entonces, y no satisfaréis, y no realizaréis, no cumpliréis de ningún modo los deseos o las intenciones de la carne. Los deseos de la carne son deseos de la carne, son los deseos de la naturaleza caída, son los deseos de lo terrenal, de lo que está aquí, y de todas las pasiones y desórdenes que están aquí, que lo va a ver después en el detalle. Esos son los deseos de la carne. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos visto entre ahí
medio entrelazados en las cosas antiguas que nos gustaban, ¿verdad? Que nos agradaban, y a veces pasan a ser deseables nuevamente. ¿No te pasa? A todos nos pasa. Y eso es porque no me estoy dejando conducir, guiar, ¿verdad? Controlar por el Espíritu Santo. Y es un imperativo. ¿Por qué es un imperativo? Porque nosotros, y es urgente porque nosotros en nuestra experiencia tenemos clarito que cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu a través de su palabra, estamos, sin darnos cuenta, enterrados, ¿verdad? Y totalmente establecidos en este mundo. ¿No es así? Así es, po. Entonces, el asunto es sumamente importante y de mucha, lo repito, de mucha importancia para la vida espiritual. Entonces, aquí en estos textos, por así decirlo, se establece la dirección o los resultados de la vida del creyente. Este versículo es sumamente importante, como tanto que hemos visto aquí en Gálatas. Entonces dice, lo que estoy diciendo es esto, es que si que la ley se cumple en este punto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también estoy diciendo esto, que si no lo hacen eso a través del Espíritu de Dios, os vais a morder, a comer, a morder y a destruir, a tragar completamente, que es estar bajo la ley, es decir, animar lo que es la carne. Digo pues, andad en el Espíritu, y como consecuencia, al andar en el Espíritu, de esa manera y de ninguna otra manera, no con esfuerzo humano, no estando bajo la ley, no teniendo buenas intenciones, sino solamente dejándose conducir y controlar por el Espíritu, solo así de ninguna manera, de ningún modo, jamás, de aquí en el futuro, permitiréis que los deseos de la carne sean satisfechos, realizados o cumplidos. No hay otra forma. Verso 17. Porque, ahora está explicando, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Uno tira para un lado, el otro tira para otro lado. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, no hay ninguna creyente espiritual o no hay ningún creyente en la tierra, en el mundo, que pueda tener las dos direcciones juntas, que pueda tener una mezcla entre el espíritu y la carne y vivir de esa manera. Es imposible. O está controlado por uno o está controlado por el otro, pero nunca por los dos al mismo tiempo. Y eso lo dice en conclusión, para que no hagáis lo que quisierais. Porque decía, bueno, yo ando en el espíritu, pero me gusta el mundo. Yo ando en el espíritu, pero me gusta la religión. Yo ando en el espíritu, pero quiero tener otros dioses. Yo ando en el espíritu, pero quiero tener otros hombres. Quiero probar, quiero probar otros amores. Quiero probar otras sensaciones. Pero ando en el espíritu. ¿Pero por qué andando en el espíritu no puedo hacer lo otro? Entonces, está diciendo aquí que el estar controlado por el espíritu de ningún modo tiene que ver con lo otro. Entonces, es lo uno o lo otro. No puede el creyente andar en el espíritu y tener una relación de ese tipo con el mundo. La única relación que nosotros tenemos con el mundo, el hecho que estamos aquí, esperando la venida del Señor, sirviéndole en el ministerio y en el evangelio. Es la única relación que tenemos que tener. Y la otra es una lucha. Pero esa lucha se vence permitiendo que el espíritu controle nuestra vida, que tome el control, que la guíe, que la conduzca. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué dijo lo anterior? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Se puede traducir así, porque la carne pone su deseo contra el espíritu. Pone su deseo, pero no en una relación con el espíritu o a favor del espíritu, sino en contra del espíritu. Y el espíritu pone su deseo contra la carne. Entonces la única manera de ser vencidos por la carne es dejar que la carne controle y no estar establecido en el espíritu. Y la única manera que el espíritu triunfe es
estar en el espíritu y así se vencerá las intenciones, los propósitos de la carne. Dice, porque el deseo, y ese deseo también es presente, es un deseo continuo de la carne. Así como el diablo continuamente está trabajando y procurando hacer tropezar a los creyentes, y nosotros lo sabemos por nuestra experiencia una y otra vez, así la carne también tiene un deseo constante. Y el deseo constante no es las cosas de Dios. Miren, voy a leer un poquito ahí, que lo hemos visto alguna vez en Romanos 8, Romanos capítulo 8, podemos verlo. Nunca hay que olvidar eso, lo que vamos a ver aquí. El verso 5 del capítulo 8 de Romanos dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es decir, tienen la mente de las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu ponen su mente en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse, es decir, la intención de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu o la intención del espíritu es vida y paz. Entonces, cuando la carne controla es muerte, ¿en qué sentido? Es separación de las cosas de Dios. No se disfrutan. Es como si nunca fuera del Señor, siéndolo. Es como si estuviera totalmente separado de las cosas de Dios. Por eso dice es muerte. Pero la del espíritu y vida y paz se goza de todo lo que es de Dios, que es vida y es paz. Entonces hay una imposibilidad en la carne. Lo leemos de nuevo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí está hablando de aquellos que son de la carne, pero que también todavía la carne permanece en nuestra naturaleza. Pero los que son del espíritu, las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, el estar en una constante en la carne es muerte. El estar en una constante en el espíritu es vida y paz. Dice, porque el deseo, de manera continua, constante de la carne, es contra el espíritu. Y cuando dice contra el espíritu, es que desea en contra del espíritu. Sus deseos no son a favor del espíritu. Nadie me puede decir y nadie te puede decir que está en el mundo y que está siendo guiado por el espíritu. Muchos se engañan a sí mismos. Muchos creyentes viven en la carne y piensan que están en el espíritu porque van a la iglesia o por lo que sea. Pero no se puede, es imposible, porque la carne desea contra el espíritu. O estás establecido en uno o estás establecido en el otro. Dice, y el del espíritu, ¿qué cosa? El deseo del espíritu es contra la carne, es decir, desea contra la carne, son enemigos, enemigos totales, no son amigos, no se dan la mano, imposible, no puede. Entonces dice, y esto, o sea, nosotros antes de tener el espíritu éramos pura carne nomás, o sea, hacíamos lo que la carne quería, nos llevaba donde deseaba. Yo me acuerdo que me arrancaba de la casa cuando era joven para ir a puro hacer inmundicias, me arrancaba por la reja, me arrancaba porque la carne me tiraba. Y estos se oponen entre sí. Y ese oponerse es pararse en contra de, ¿ya? Es como un estado de guerra. Se ponen frente a frente en conflicto. Hay una lucha interior entre la carne y el espíritu. Se oponen. La carne quiere su deseo y el espíritu el suyo. No pueden mezclarse ni ponerse de acuerdo, jamás. No hay esa posibilidad. Entonces hay una guerra constante. Se oponen entre sí, ¿ya? Se paran en contra y se enfrentan en conflicto unos con el otro. Así que, hermano, no puedo yo decir, ni tú decir que andas en el espíritu si andas en la carne. O que no importa que un poco de mundo total, eso el espíritu no hace nada, no, si se oponen. Y tú dale un poco lugar a la carne y vas a llegar a cualquier lugar.
Eso es lo que está diciendo más o menos. O sea, la carne va a desear, desear, desear lo suyo, tiene su propio deseo, y si tú le das lugar, te va a controlar lo que más pueda. Pero el espíritu también desea eso. Hay un deseo del espíritu que desea controlarlo, la vida del creyente. Está hablando de los creyentes, no de los inconversos. Dice, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, para no hacer, es decir, para que no lo que sea que prosigáis haciendo, hagáis. Es decir, si yo estoy en la carne y estoy siguiendo, prosiguiendo, el espíritu se opone para que yo no haga lo que quiera. Y diga incluso que eso es de Dios, que eso es del espíritu de Dios. Tiene que haber una distinción. Y por eso que después pone la lista de los deseos de la carne, para que no digamos que si estamos en alguna de esas cosas andamos en el espíritu, para que no nos confundamos. Por eso la lista es importante aquí. Entonces dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis o no prosigáis haciendo lo que sea que estéis haciendo, lo que quisierais o lo que querríais, ¿ya? Lo que queráis o lo que deseéis. Entonces, a veces pareciera que es mucho más eh, gustoso, mucho más agradable, se pasa mucho mejor en la carne, aparentemente, disfrutando de las cosas de este mundo. No significa que uno no pueda usar las cosas de este mundo, pero dice que los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si en 1 Corintios 7, como si no la disfrutarais. Está diciendo que son pasajeras. O sea, comer bien, por ejemplo, estar con la familia, disfrutar, está bien, pero igual es pasajero. Ver algo, mirar algo que sea agradable, chistoso, que te haga bien, pero igual es pasajero, pero no es del espíritu. Entonces dice, para que no hagáis lo que querríais o lo que quisierais. Ahí cuando dice, y estos se oponen entre sí, unos a otros, tiene que ver con el hecho de que cada uno, la forma en que está en dativo, que significa, el dativo tiene que ver con el interés personal. Entonces cuando dice, y estos se oponen entre sí, porque cada uno tiene su propio interés. Y el interés de uno es llevarte a las cosas que antes eran las que a ti, lo que a uno le caracterizaba antes de ser del Señor, de tener el Espíritu. Pero el Espíritu ahora tiene el interés de llevarnos a las cosas de Dios, a las cosas que vienen, a las cosas futuras, al esperar al Señor y sirviéndole entre tanto le esperamos a Él. Entonces, otra vez leemos el texto, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, se opone, desea contra. Y el del Espíritu, es decir, el deseo del Espíritu es contra la carne, desea contra la carne. Y estos se oponen entre sí, se enfrentan, ya se alinean frente a frente como en un conflicto, para que no hagáis lo que quisierais, lo que querríais. No, el Espíritu vino a eso, para que tú hagas lo del Espíritu y permitas su conducción y su control. No para que uno haga lo que quiera, siendo creyente, diciendo total el Espíritu, Dios me perdona y todo eso. No, no es así. Hay una tremenda responsabilidad personal, porque el Espíritu ha venido, pero si yo no lo dejo, no va a hacer nada. Hay una responsabilidad personal, por eso la exhortación. Por eso dice ahí, digo pues, andar en el Espíritu es un imperativo, un mandato, y es algo que hay que hacer ahora, es urgente. Y ese andar, y es presente en el sentido de hacerlo constantemente. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, La, la ley lo que hace es animar lo que es la carne, no anima lo espiritual. La ley no hace eso. La ley hace que haya contienda, morderse, comerse, tragarse. Eso hace la ley. La ley provoca otras cosas, animar la carne, que vamos a ver la lista aquí de las cosas que anima. Dice,
Pero si sois guiados, es decir, dirigidos, llevados, conducidos, también en presente, continuamente, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿cómo yo puedo no estar bajo la ley? Yo puedo ponerme bajo la ley, pero si los Gálatas aquí se ponen bajo la ley, circuncidándose como lo están animando a circuncidarse y a guardar la ley, no van a ser guiados por el Espíritu. El Espíritu no va a hacer nada porque el creyente decidió tener otra dirección, otro control. Y ese control es su propia voluntad, procurando cumplir la ley de Cristo, la cual nadie, la ley de Moisés, la cual nadie cumplió nunca, como decía Pedro, que nadie la cumplió, ni siquiera sus propios padres. ¿Para qué poner esa carga sobre los gentiles si ni siquiera sus propios padres la han cumplido? ¿Para qué poner esa carga? Y aquí ellos estaban no solo le estaban poniendo la carga, sino que la estaban aceptando de ponerse bajo la ley. Pero dice, pero si sois guiados por el Espíritu, llevados, conducidos continuamente, dice, no estáis bajo la ley, no estáis bajo la ley. Entonces son contrarias, se oponen. El ser dirigido por el Espíritu o estar bajo la ley se oponen totalmente. No son paralelas, no son, mejor dicho, no llevan la misma línea, son totalmente distintas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces está relacionando el estar bajo la ley con las obras de la carne. Es decir, estar bajo la ley y animar las obras de la carne, totalmente. Y es lo que ellos estaban haciendo ahora. Mire, veamos ahí en Colosenses, para recordar ese texto, dice, verso 20 del capítulo 2 de Colosenses, para recordarlo. Hace bien recordar algunos textos y más aún estando en este tema. Dice, pues si habéis, o ya que habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Estaban bajo la ley en Colosenses, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. O sea, es la ley, pero en realidad es la tradición de los hombres, agregada a la ley. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Ayuda un poco tener algo relacionado con la no permisión de cualquier cosa en la vida del creyente. Pero dice, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. No tienen. Es decir, Hermano, ¿sí? una consulta cuando se habla de mandamientos de hombre, por ejemplo, eh, la vestimenta se podría considerar un mandamiento de hombre, así como hay que vestirse de esta manera o de esta manera. Yo entiendo el contexto también de eso, que se habla de vestirse de forma honrada, decorosa, no con ropa cara, pero me refiero, por ejemplo, a que a algún hermano en alguna asamblea le digan, oye, es necesario que tú te vistas de esta manera. ¿Eso sería un mandamiento de hombre? Claro, es de hombre, po. Si nosotros muchas veces por no estudiar la Biblia, y está bien, hacemos caso a las cosas que nos dicen y está bien. Pero si tú empiezas a estudiar la Biblia, a ver algunas cosas, te das cuenta que lo que dice ahí es simplemente eso, vestirse de manera humilde, ¿verdad? De manera honrosa, de manera que uno muestre, que la mujer muestre lo de adentro y no lo de afuera. Es decir, no mostrar su cuerpo, ni tampoco, no, más bien dice, no necesariamente con ropas caras, sino con lujos, ¿ya? Con joyas, cosas así. El lujo, o sea, pero con la intención de mostrarse, de destacar. Si alguien, una mujer, sea quien sea, quiere destacar, es que anda en la carne, no anda en el Mm, espíritu. Entonces, en el fondo, por eso está hablando de esa manera. Mira, lo voy a leer, ¿eh? El texto. Espera un poquito. y los hermanos.
Ok, Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con decoro, con pudor y modestia, en la forma de vestirse, no con peinado ostentoso, ni oro ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, si la mujer profesa piedad y está mostrando su cuerpo y su riqueza y está deseando ser el centro de la mirada de todos, no solo de los hombres, sino la envidia de las mujeres, entonces lo único que va a haber en esa persona es eso nomás, lo de afuera nomás, pero no lo de adentro. Entonces, la intención del apóstol Pablo aquí en Timoteo es que la mujer muestre otras cosas que no se van a ver si ella quiere que la observen solamente externamente. Entonces no está diciendo una falda hasta la tobillo, no está diciendo eso. Está diciendo con pudor y modestia, cada una, cada mujer tiene que ver qué es lo que quiere mostrar. Una ropa costosa puede ser modesta, en el sentido de que no está con brillo ni cosas para atraer. Estoy diciendo una forma. El asunto no es atraer, sino que lo que sea atractivo sea su vida, su servicio, su obra. Eso es lo que tiene que ser atractivo, no lo externo. ya hermano, muchas gracias. Bien. Entonces dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, que las obras de la carne son visibles, son claras, evidentes, son conocidas. Esa es la palabra manifiestas. O sea, no, es difícil esconderlas, es difícil esconderlas. Aunque muchos hombres hacen cosas a escondidas, Dios las ve, pero también se ve externamente las personas que están en, en sus manifestaciones, no del espíritu, sino de la carne. Ahora aquí, cuando dice manifiestas son las obras de la carne, son en general, tanto creyente como no creyente, me parece, pero aquí lo que está diciendo es que los que tienen estas características no heredarán el reino de Dios. Entonces, los que son herederos no deben de tener estas características, no deben de manifestar estas cosas. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, veamos el versículo por versículo, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Ya? Entonces, comienza un poco con aquellas cosas en este versículo que tienen que ver con las manifestaciones externas más terribles, más notables, por así decirlo, y más graves. ¿Ya? Comienza con esas. Yo voy a ir leyendo algunas cosas aquí para decirlas mejor, ya unos escritos que tengo aquí, para que podamos tener cada detalle y característica de cada uno de los puntos, y entre medio vamos a decir algunas cosas para que queden y puedan establecerse bien, porque a veces siempre uno las pasa rápido. Entonces, si podemos ver la 18 me parece que son, porque hay dos que no aparecen, eh, si podemos verlas todas, me quedo contento de que podamos tener alguna idea de lo que significa cada uno y también los grupos que los distinguen. Entonces dice el verso, y manifiestas son las obras de la carne. Ya son obras, son actos de la carne. No es fruto, es acto y son en plural. Se pluraliza aquí. Dice que son y lo menciona. Adulterio no aparece en el original, ¿ya? Aunque podría entrar aquí, no aparece en el original, así que no lo vamos a ver. Fornicación, ¿ya? Vamos a ver, dice, esta palabra tiene un amplio alcance que comprende todo aquello que es moralmente reprobable y pecaminoso en las relaciones de intimidad sexual. Esa es la fornicación. Este pecado puede comprender aspectos como la prostitución y en general cualquier actividad carnal ilegítima. Es decir, el cuerpo no es para eso. Las prácticas sexuales condenadas por la Escritura eran prácticas habituales en el mundo greco-romano. De hecho, dicen que todos estos excesos son los que destruyeron los reinos, todo esto, todos los excesos
de inmoralidad son en el fondo los que destruyeron los reinos, hasta el punto que no se consideraba como un vicio reprensible, o sea, es normal. El cuerpo, como dicen ahora, el cuerpo lo pide, mi cuerpo lo necesita. Eso dicen de la fornicación. Hasta ese punto han llegado. Dice, ellos no lo consideraban como un vicio reprensible, salvo que se cometieran excesos o aberraciones. Un texto que a mí me encanta, ya lo digo, ¿eh? 1 Corintios 6. Me encanta porque me parece que está diciendo algo tan importante que si nosotros lo grabamos en la mente, nos vamos a cuidar, tanto hombres como hermanas, hombres y mujeres, que escuchen o que vayan a escuchar, se van a cuidar. El verso 13 del capítulo 6 de 1 Corintios. Esperar que esto haga su obra en nuestros corazones y en todo aquel que escuche. Dice, verso 12 mejor, todas las cosas me son lícitas, permitidas, posibles, mas no todas convienen, no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hacerse esclavo. Ese es el punto. Entonces, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, es decir, los alimentos para el cuerpo y el cuerpo para los alimentos. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. O sea, si yo como, lo que coma da lo mismo, porque lo boto. Y el cuerpo está hecho para eso, para comer. La comida, para eso está hecho, para alimentarse. La boca y todo el sistema digestivo, etcétera. Pero aquí es una adversativo, no fuerte, pero es un adversativo, explicativo, por así decirlo, pero el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para eso, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ese texto. Entonces, el cuerpo no es como la comida al vientre en cuanto a la fornicación. No es, el cuerpo fue hecho para eso. Hay que fornicar nomás, po. Si mi cuerpo lo pide, no es para eso. No es similar al cuerpo, al vientre para la comida, ¿verdad? Y la comida para el vientre no es similar. O sea, no es fornicar como si yo estuviera comiendo, como si fuera eso algo necesario y algo lícito. Todo me es lícito, dice, mas no todas conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay algunos que están dominados por eso, dominados por la fornicación y andan con una otra mujer o mujer anda hombre con hombres. No va a hablar del hecho del servicio de la prostitución, porque, bueno, ahí hay distintas motivaciones, pero en la gente normal ese asunto es como comer. El cuerpo no es para eso. Hermano, hermana, amigo, amiga, no es para eso. No es para eso el cuerpo. Es que nunca fue dado para eso. Tiene su lugar de relación íntima en el lugar en que Dios le ha dado, que es el matrimonio. Nunca fuera el matrimonio. Nunca. Jamás. Nunca ha sido habilitado el cuerpo para ser usado en ese sentido fuera del matrimonio, jamás. Eso es pecado. Pero aquí lo que está diciendo es esto, está tratando de poner algo en la mente tan importante, querido hermano y amigo. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, no es para eso. Y mira lo que dice después, sino para el Señor. Es decir, el Señor sí, po. O sea, uno piensa, no sé si hay algo distinto, pero hay dos ocasiones en que es lícito el uso del cuerpo. Es la intimidad en el matrimonio y es para la habitación del Señor, para eso, para esas dos cosas. No es para la fornicación, no es para el uso ah, así a diestra y a siniestra, como una necesidad, como si fuera una necesidad como comer. Que eso está bien, para el vientre, y el vientre es para eso. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué? Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, no suceda.
Entonces el cuerpo tiene un servicio, y ese servicio es que es para el Señor, que el Señor controle, ocupe el cuerpo por su espíritu. Y dice, y el Señor está para eso, para habitar el cuerpo. Y este cuerpo tiene que estar guardado y cuidado de ese modo, dice, hasta que sea levantado por el Señor. Entonces, eso nos ayudará mucho en nuestra comprensión para cuidarnos y guardarnos cuando haya esos deseos inadecuados. Y decir, no, pues, el cuerpo no es para eso. Yo cuando veo a mujeres así que muestran hasta el cuello, ¿ya? O sea, de abajo para arriba muestran hasta el cuello. ¿Y para qué andamos cuestiones? Luego van a andar con una cadena nomás y nada más. Si el cuerpo es para eso. Y yo digo, el cuerpo no es para la fornicación. Y eso me ayuda un montón. El cuerpo no, pobrecita, digo yo. El cuerpo no es para la fornicación. Y eso que están haciendo, mostrando, es fornicación. ¿O no es eso? El cuerpo no es para eso. Por eso también, buena la pregunta, cabe la pregunta de Carlito, porque el vestirse, ¿verdad? De manera adecuada, con modestia, con pudor y modestia, por supuesto, eso guarda de animar a la fornicación. Y además guarda de proteger el cuerpo y de uno enfrentarse a las circunstancias de la fornicación. Y muestra también eso, que lo que busca el creyente o la creyente es que, es que el Señor sea honrado y glorificado y que las obras que hace son las que se vean y no lo externo. Inmundicia, ¿ya? Que es impureza moral. ¿Ya? Vamos a leerlo, ¿ya? Lo vamos a leer nomás. Dice así. Está relacionada con todo tipo de suciedad moral, ¿ya? Que incluyen pecados groseros. Es en general dar rienda suelta a prácticas licenciosas propias del pecado. Es la consecuencia de la vanidad, es decir, lo vano, del comportamiento humano, permitiendo que se manifieste en toda la dimensión la concupiscencia de sus corazones. El término tiene en Pablo el sentido primario de desorden. Confusión esencialmente denota un sentido de suciedad, tanto físico como moral. En general se trata también de todo pensamiento moralmente corrompido, deseos, conversaciones lascivas en el trabajo. Yo me acuerdo, las conversaciones terribles, todos hablaban de esas cosas. Aunque no implica necesariamente la comisión del pecado sexual, la inmundicia no necesariamente llegar al acto incurre en la falta moral que lo propicia. Mateo 5 dice así, solo como un ejemplo. 5, 27 y 28 dice así. Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira, es decir, ese mirar es contemplar continuamente, con una intención, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la inmundicia, no necesariamente llegar al acto, pero sí la inmoralidad, la inmundicia, tanto como dice ahí, eh, físico como moral, pero no necesariamente físico, aunque puede estar incluido, pero no necesariamente. Veamos en Efesios 4, Efesios capítulo 4. Me gustaría que que estos temas quedaran bien establecidos de alguna manera. Dice, verso 17, Efesios 4, 17 dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, vacía, sin Dios, sin Cristo, sin nada, puro pecado, teniendo el entendimiento oscurecido, entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí está exhortando que ya no andéis. O sea, ¿puede un creyente andar como ellos? Claro. Simplemente no ande en el espíritu y va a andar como los otros, como antes andaba, o como andan los gentiles, en la oscuridad de su corazón. La lascivia. Va avanzando. Dice, la vida ajena a Dios se hace disoluta.
y se entrega al desenfreno moral, es decir, desorden total, disoluta, un desorden total. El concepto de lascivia es mucho más que el libertinaje sexual. Es la entrega a una vida voluptuosa, en la que una de las expresiones son las perversiones sexuales. Ahí en Romanos 1:24 dice así, lo voy a leer, ¿eh? Dice, por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó porque ellos quisieron, porque no lo reconocieron, no le glorificaron. Ahí está el hombre en general, Romanos capítulo 1 y 2. En este estado nada le redarguye en cuanto a pecado, nada. La vida endurecida se entregan a la inmoralidad, practicando responsablemente el pecado en sus más aberrantes maneras, son responsables, entregándose con avidez a la práctica de toda impureza. La lascivia tiene eso, la avidez, o sea, el querer más y más y más. Es como la codicia, ¿ya? Como el deseo de tener la avaricia, querer más y más, la lascivia, eso, pero en el término de inmoralidad. Entonces, entregándose con avidez, esa es la palabra que lo caracteriza, a la práctica de toda impureza, como consecuencia de una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, Romanos 1:28. Manifiesta, por tanto, el desenfreno, la indecencia, las prácticas inmorales en alto grado. Hombres y mujeres que no tienen ningún freno, no tienen ningún temor de Dios, ninguno. Ellos se entregan totalmente a lo que sea, aguantan todo y hacen todo en cuanto a la inmoralidad. Por eso dice con avidez, cada vez eh, buscan nuevas formas de manifestar esa inmoralidad. Entonces, allí tenemos fornicación, inmundicia, lascivia, son como los pecados más evidentes, ya más externos en cuanto a lo inmoral. Ahora viene lo relacionado en un sentido con Dios, con el reemplazo, que es la idolatría y la hechicería. La idolatría, dice, es un culto, servicio a ídolos. Tiene que ver con la adoración a dioses falsos, en lugar de hacerlo al único y verdadero Dios. Esta es obra de la carne, como lo estamos viendo. Los sacrificios del culto idolátrico eran ofrecidos a los demonios, ocultos tras los ídolos, como dice allá en 1 Corintios 10, que lo que sacrificáis a los ídolos os sacrificáis. Es un pecado que la mente carnal elabora contra Dios, desconociéndolo, a pesar de haberse manifestado a todos, como en Romanos 1, ¿verdad? 22 al 25. Él se manifestó y no le creyeron, no lo honraron, ni lo glorificaron como a Dios. La avaricia es un tipo de idolatría también, ¿ya? Puesto que el objeto del deseo intenso se convierte en objeto de servicio esclavizante, que es el culto a los ídolos. Entonces la avaricia, el amor al dinero pasa a ser un señor, pasa a ser un dios. Ese deseo de tener más y más también es un tipo de idolatría. Pero aquí la idolatría tiene que ver, aunque lo suma, la avaricia, el amor al dinero, tiene que ver con el reemplazar a Dios y tener otros ídolos. Y como lo hemos visto alguna vez en el Antiguo Testamento, tiene que ver con el deseo de conseguir cosas, ¿ya? Ellos procuran tener otros dioses para por aquí y por allá conseguir, sin dejar a Dios, conseguir también otras cositas por allá. Y buscan para conseguir sanidad, cosas, amores y otras cosas a través de los ídolos. ¿Y así o no? Claro. Yo nunca fui al asunto de las brujas, eso, no estaba necesitado de amor tampoco, así que no fui. Pero andan buscando amarrar, atar a los amores, lo usan allí, po, porque Dios no se lo va a dar. Po. Entonces buscan por otro lado lo que Dios no les da y pelean contra Dios que Dios no le responde, como es el hombre, ¿eh? Como es las obras de la carne. Ya, la hechicería, que van unidas, que es la palabra farmacia, farmaquía, viene de donde viene la palabra farmacia. Veamos, dice de donde la palabra farmacia, como lugar donde se suministran drogas. En los días de Pablo, muchas prácticas rituales idolátricas iban acompañadas de ingestión de alucinógenos. Miren, ¿ya? La hechicería tiene que ver con la práctica diabólica de la seducción. Ya usan cosas, drogas para darle a lo otro y seducirlo, ¿ya?
con la que son engañadas las personas en la tierra. La hechicería tiene que ver con la sustitución del poder divino por otro humano bajo la esclavitud de Satanás. Es decir, otros usos que algunos lo dicen que son de Dios, pero no son de Dios. Mire, veámoslo. Algunos casos, especialmente el capítulo 13 de los Hechos. Hechos capítulo 13. Veamos cómo lo dice. Dice el 13:8, dice así. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, ya de la fe, pero pasarlo fuera de la fe de Dios. Pero había uno, me parece que aquí es 8:9, ya. Dice 8:9 de los Hechos, dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, mira lo que decía, este es el gran poder de Dios. Eso es lo que decía, usaba la magia, ¿verdad? Los productos mágicos para engañar a la gente, a los pequeños y a los grandes, y decía, este es el gran poder de Dios. Entonces lo reemplazaba, procuraba reemplazar a Dios. Y están también los éfesos que también practicaban, en el capítulo pueden ver 19, los de Éfeso que también practicaban la magia y quemaron los libros cuando creyeron, quemaron los libros que ellos usaban. Entonces ahí tenemos dos relacionados con el reemplazo de Dios, ¿ya? Los primeros, los actos más notorios del pecado de la inmoralidad. Ahora comienza un grupo que empieza desde las enemistades en adelante, que van uniéndose y va avanzando. Y eso hay que estar muy atento porque todas estas cosas pueden acontecer con un creyente, pero acontecen mucho y, y colaboran con la división y con la destrucción de las cosas de Dios. No sé hasta dónde vamos a alcanzar, vamos a ver algunos por la hora. Pensaba que íbamos a alcanzar más, pero no importa. Después, Dios mediante, el próximo seguimos y terminamos el capítulo, Dios mediante. Vamos a ver unos dos o tres. Enemistades, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Enemistades. Dice, es el primero de los pecados que destruye el área de la relación entre los creyentes y quebranta la unidad de las congregaciones, la enemistad. Este sustantivo aparece aquí en plural, por única vez en el Nuevo Testamento, enemistades. Siempre aparece enemistad en singular y aquí aparece en plural, ¿ya? Entre distinta gente. Expresa la idea de odio, enemistad, animosidades personales, resentimiento personal, desde la intimidad de los resentimientos personales. Entonces, enemistad es algo que tiene que ver con el ánimo en uno contra el otro, que divide, ¿ya? Que afecta a la iglesia, a las personas y en este caso a la iglesia. Después dice pleitos, ¿ya? Los pleitos. Sigue luego la contienda, ya que es lo mismo, pleitos son rivalidades o discordias, ¿ya? O contienda, que equivale también a disputa o discordia. Es el paso lógico que sigue la enemistad. Después de la enemistad viene la discordia, la contienda. A la animosidad sigue la contienda. La animosidad esa de la enemistad sigue la contienda. En el sentido de hostilidad manifiesta es el detonante para las riñas. Generalmente comprende discusiones violentas donde el amor está totalmente ausente. La enemistad y después la contienda, la pelea. A cómo mismo, ¿no? Como sea, pero pleito, ya. Uno le pone más color, sí, ya. Los pleitos, los celos. Aquí es importante esta. A la contienda sigue celo, aquí en singular, no celos, sino la palabra es celo, en singular. Es la consecuencia que producen los pleitos, especialmente cuando ya se ha tomado partido por alguien de los contendientes. Está hablando aquí dentro de la iglesia, contienda, una pelea, y se empiezan a formar los partidos. Y los celos, dice, cuando ya se ha tomado partido por alguien de los contendientes. En el sentido de una obra de la carne se manifiesta en la iglesia cuando se toma partido por un determinado líder, buscando confrontación con otros que no lo reconocen, como las divisiones que había en 1 Corintios
uno, donde dice yo soy de Pablo, yo de Cefas, ya, yo de Apolo, yo de Cristo. Había divisiones. Entonces, esto es obra de la carne. Entonces, cuando nosotros estemos en esto o veamos esto, donde sea, particularmente en la iglesia, es que obra de la carne no puede ser del Espíritu de Dios. El Espíritu no hace esto, no lo hace, no lo hace. Yo le voy a contar, aquí, hay una hermana, no, bueno, no sé si es creyente ya, que no me saluda. Y eso es por un asunto con su marido, antiguamente que falleció. Y yo digo, ¿será creyente? ¿No será creyente? Y cuando ve a alguien conmigo, lo llama, lo saca. Y entonces digo, una o dos, o anda mal o no es creyente. Si hay algo así, es porque uno tiene que dejarlo. Si uno no puede hacer nada, excepto que esa persona se deje guiar por el Espíritu Santo. Y si tú le hiciste algo, bueno, tiene que decirte y tú le pides, pero tú, yo no sé qué, yo nunca le he hecho nada. Entonces pasa eso, que las personas cuando andan mal espiritualmente, ellas provocan esas cosas y dividen. Ya, iras. Las iras, después de eso, o sea, está primero la enemistad, eso produce la contienda y eso produce partidos. Y ahí se producen las iras, que son arrebatos de ira, emociones agitadas, luego estallidos. O sea, ya empiezan los gritos, los enojos. Es la expresión violenta de la animosidad contra otro. El proceso va progresivamente desde el rencor íntimo, pasando por el celo, prosiguiendo hasta las explosiones iracundas. Es la exteriorización del rencor que se ha ido almacenando en el corazón, es la excitación pasional de la ira manifestada en cólera. O sea, no es una cosa así tan repentina. Todo esto tiene un proceso. Cuando un creyente anda en la carne, le da lugar a eso, a la enemistad, después a la contienda, después al celo, después a la ira, pero es un proceso. Anda cada vez más mal, mal y mal. Y eso es obra de la carne. No es del espíritu, queridos hermanos. No es, el espíritu no obra así. No obra así. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Después de un momento vamos a continuar y a ver si alcanzamos a terminar el capítulo. ¿Ya? Yo leí así las descripciones para decirlas mejor y para que quede más grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y tener la mayor información posible, que son temas muy, muy importantes. Andad en el Espíritu, dice, digo pues, andad en el Espíritu y de esa manera no realizaréis, no cumpliréis o no satisfaréis los deseos de la carne. Es la única manera. Andando en el Espíritu, las obras de las carnes no se van a manifestar. Por tanto, si tú tienes en ti mismo algunas de estas prácticas, de estas emociones, es que son de la carne. Y lo que tienes que hacer, la única manera, es andar en el Espíritu para no satisfacer estas intenciones, estos deseos de la carne que son destruir las cosas que son de Dios. No solamente destruir a creyentes, sino destruir a los demás. Porque estas cosas son destructivas dentro de la iglesia y son las cosas que acontecen en el mundo. Pero también estamos nosotros todavía en esta naturaleza. Entonces tenemos que entenderlas, conocerlas bien para no permitirlas y darnos cuenta y despertar. Ah, no, esto no es del Espíritu de Dios, esto es de la carne. No puede ser, no pertenece a las cosas de Dios, a la naturaleza divina no pertenece. Muy bien, querido hermano, hasta ahí vamos a llegar hoy con el estudio. Contento de poder volver de alguna manera para el estudio. A ver, vamos a ver si está el hermano Leoncio, si podemos pedirle ayuda para orar. Hermano Leoncio, ¿está por ahí? A veces tiene problemas de conexión. Hermano Leoncio, ya. Carlito, ¿te puedo molestar nuevamente? No, hermano José, Pablo quiere Sí, orar. ¿Puedo orar el hermano Pablo? claro, pues. Disculpa, Ya, claro, no hay problema. Gracias, muchas gracias. ya.
Padre amado, Padre eterno, te damos gracias, Padre, por esta reunión que hubo esta noche, Señor. Padre, por la salud de cada uno de nosotros, Señor, cada uno de los hermanos, que bendicen nuestros hogares, Señor, Padre amado, que los cuide de todo resfrío, Señor, Padre amado, de todo mal, de toda malicia, Señor, Padre amado. Te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor, que podamos dormir bien, Señor, y podamos descansar nuestros cuerpos, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor Padre amado. También por la salud de cada uno de nosotros, por los hermanos que están en la iglesia, Señor Padre amado, y que no han podido participar por causa de salud, Señor Padre amado. También orar también por los hermanos que necesitan trabajo, Padre amado. Orar por los hermanos que están alejados de ti, Señor Padre amado, también. Te damos gracias, Padre, por los niños de la escuela dominical, por los hermanos, Señor, por las hermanas, por las personas de tercera edad, Señor Padre amado, también para que pueda proveer por su trabajo, Señor Padre, Señor. Cuídelos de todo poder, Señor Padre amado, de toda maldad, Señor Padre, y no caigamos en tentaciones, Señor Padre amado. Cuidemos el uno cada otro, Señor Padre amado. Bendizamos nuestros hogares de cada uno de los hermanos, cada uno de los hermanos, Señor Padre amado, por nuestra salud, Padre, por estos virus que andan ahora, Padre, para poder cuidar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, hermanas, Señor Padre amado. Pero también por nuestra familia, cada uno de nosotros, porque provee por trabajo, por salud, Señor Padre amado, y poder dormir esta noche, descansar nuestros cuerpos, Padre. Te dejamos todos estos Padres recomendados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Amén. Señor. Muy bien, muchas gracias, hermanos.